Empresarial y Académica BPA, con el auspicio de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Trujillo, le da la bienvenida a todos ustedes a este nuevo módulo, Finanzas y Gerencia de Valor, del Diplomado de Gerencia de Gestión de Finanzas, Tributación y Estados Financieros, la cual damos inicio a este nuevo módulo, la cual tenemos a nuestro distinguido ponente, el ingeniero Carlos Vargas Carrera, la cual recibámoslo con fuertes y calurosos aplausos. Buenas tardes, vamos a desarrollar ahora este tema que es sobre el tema de finanzas y la generación de valor. Generación de valor o creación de valor también. Habíamos mencionado en anterior oportunidad que en algún momento del diplomado íbamos a probar que las ganancias contables, las utilidades contables, no necesariamente es lo que estamos ganando, entre comillas, ¿no? Digamos, es una expresión de una cantidad monetaria que es deducida de gastos y costos sobre ventas facturadas libres de impuestos. Pero esto no tiene nada que ver, pues, porque esto es solamente por un tema de la ley de impuesto a la renta. Esto no tiene nada que ver con las utilidades reales de una empresa. Las utilidades reales de una empresa es otro tema, ¿no? Entonces, de ese otro tema es lo que vamos a ver. Y siempre hemos escuchado esto de generación de valor, creación de valor. Si hacemos determinadas actividades, crean valor. Si hay otras actividades, no crean valor, sino destruyen valor. Entonces, en ese sentido, si es que nosotros tomamos el punto de vista de la productividad, en una línea de producción, en una cadena de producción, sea esto un producto tangible, un producto intangible o servicio, siempre tenemos elementos que están concatenados a un saber hacer. Y todas estas actividades que están concatenadas para poder sacar un producto terminado, un servicio al público, necesitan pasar por diferentes tareas. O sea, cada actividad que pertenece a un eslabón de la cadena de producción tiene diferentes tareas. Y cada tarea, obviamente, tiene sus responsables y tiene un cronograma, es decir, hay un momento de inicio, un momento de finalización de cada una de estas tareas. Pues cada una de estas tareas hay que medir si es que los tiempos que estamos utilizando para estas tareas son tiempos productivos o solo son tiempos contributivos, o no son tiempos contributivos, o son tiempos en blanco, donde las personas están paradas porque no tienen ninguna actividad que desarrollar, menos una tarea que hacer dentro de una actividad. Entonces, si es que vemos desde el punto de vista de la producción, tenemos que tener esa perspectiva para ver ahora desde el punto de vista de las finanzas. No podríamos tener un ojo financiero si no tenemos anteladamente un ojo de la productividad. Tienen una relación bionívoca, están realmente relacionados. Pero ¿de qué estamos hablando más o menos primero desde el punto de vista teórico para ver algo práctico? Sobre el tema financiero en una empresa, tenemos acá una presentación que dispone más o menos algunos lineamientos en tipo de función que se debe hacer desde el punto de vista financiero. Y todos estamos leyendo más o menos qué tipo de actividades son las que hay que desarrollar desde el punto de vista financiero. Pero quizás nos podemos tomar un minuto para ver algunas que son más relevantes, ¿no? Por ejemplo, decisión de inversión y financiamiento, fundamentalmente. Hay decisiones de operación, de riesgos y gestión de riesgos, inversión y financiamiento. Pero estas decisiones de inversión y financiamiento son fundamentales para poder determinar la generación de la riqueza de la empresa. Otro tema importante, por ejemplo, es el tema de las fusiones, absorciones, reestructuraciones, alianzas estratégicas, valoraciones que se les hacen a las empresas con el propósito de generar mayor valor. Por ejemplo, una empresa está generando valor a determinada velocidad, ¿no? Y ese es un tema también importante que se está involucrando ahora en lo que se denomina ingeniería financiera. La ingeniería financiera está determinando una especie de combinación, porque no es una mezcla, cada una pertenece y es individual,
una combinación entre el tema contable, el tema financiero, solamente financiero, y el tema de la ingeniería de procesos. Entonces, si nosotros mezclamos más o menos todo esto, encontramos ingeniería financiera, que es el detalle desde el punto de vista bastante exhaustivo e inquisitivo del desplazamiento del dinero a lo largo del tipo de decisión que hagamos en una línea de tiempo en la empresa. Entonces, en ese sentido podemos encontrar que nosotros podemos hacer fusiones de organizaciones o también podemos hacer escisión de organizaciones. Es decir, nuestra empresa tiene un gran lastre, tiene un gran activo, y la utilidad neta que estamos obteniendo por periodo entre el activo total está disminuyendo en el tiempo la rentabilidad. ¿Por qué? Porque la rentabilidad es la misma, pero mi activo total sigue creciendo. De manera que tranquilamente uno puede decir, bueno, estamos invirtiendo en la empresa, pero esa inversión de la empresa tiene diferente velocidad. Y aquí está el tema de la velocidad. ¿Qué tiene la velocidad? ¿Qué tiene que ver la velocidad con el tema de las finanzas? Y tiene mucho que ver, justamente. Antes no tenía mucho que ver porque no había mucha vulnerabilidad, pero la gran competencia actualmente en el sector industrial hace posible que nosotros estemos midiendo ahora la velocidad de poder generar la riqueza. ¿Con qué velocidad generamos la riqueza? De manera que decir, por ejemplo, soy 5% rentable ya no es suficiente. Necesito determinar el tiempo. Entonces, velocidad, espacio sobre tiempo, eso es más o menos lo novedoso del tema financiero, ¿no? Y por otro lado, el tema de las fusiones también. Para poder determinar un incremento de la rentabilidad, necesito mantener mayores márgenes en menores tiempos. Entonces, si es que una organización no puede lograr hacer eso, lo que tiene que hacer es fusionarse con otra que le dé mayor velocidad. En un estudio de control estratégico, cuando nosotros hacemos un planeamiento estratégico, este planeamiento estratégico tiene algunas herramientas de control. Una herramienta bastante popular, porque se ha popularizado bastante, es el Balance Scorecard. Y esta herramienta Balance Scorecard, para que puedas tú objetivamente tomarle el pulso cotidianamente a tu estrategia, si se está cumpliendo, no se está cumpliendo, en qué medida, cómo puedes rectificar, cómo puedes mirar rápidamente, es el cuadro de mando integral. En este cuadro de mando integral está bastante disponible y está dispuesto también mediante una forma de presentación las 4 perspectivas o 5, dependiendo qué tipo de organización es, del Balance Scorecard. Entonces tenemos la perspectiva financiera, la perspectiva de los clientes, la perspectiva de los procesos internos, fortalezas y debilidades, la perspectiva del crecimiento y del aprendizaje interno que tiene la empresa, la capacidad que tiene para poder crecer, para poder aprender, una curva de aprendizaje, etc. Entonces, cuando nosotros estamos disponiendo los procesos internos, hay muchos procesos que nosotros nos hemos acostumbrado a mantener. Y no nos damos cuenta que si nosotros fusionamos algunos procesos, trae esto como secuela o como consecuencia el incremento de los márgenes. Incrementando el margen de contribución unitario de un producto, ya lo demás es historia, porque como consecuencia de ello, dependiendo del gasto, tengo un incremento de la rentabilidad. Entonces, cuando estamos hablando aquí del tema de las funciones, de la parte financiera de una empresa, las fusiones no necesariamente es de empresa a empresa, sino puede ser también de proceso a proceso. Hay 2 objetivos fundamentales, uno de corto plazo y uno de largo plazo. En el objetivo de corto plazo, obviamente, tenemos que incrementar mayores utilidades, menores costos, digamos que son los objetivos tácitos, ¿no? Si nosotros le preguntásemos a cualquier gerente, a cualquier persona que conoce algo de empresas, ¿cuáles son tus objetivos de corto plazo? Y rápidamente, casi en coro, nos diría, bueno, quiero incrementar las ventas, quiero disminuir los costos, quiero disminuir los gastos, quiero incrementar la rentabilidad, Pero esos son objetivos tácitos, nadie está haciendo una empresa para perder dinero. Son objetivos tácitos. De manera que los objetivos a corto plazo ya están prácticamente dispuestos, están disponibles, ¿no? Los objetivos a largo plazo, aun cuando ya tenemos una idea muy clara de cómo hay que hacerlos, tienen una forma como hacerse.
y la forma es la forma más correcta y la forma que te puede alcanzar el éxito lo más rápido posible. Acordémonos que estamos hablando de la velocidad de hacer dinero. Entonces nos centramos en la idea de los objetivos a largo plazo. Y aquí encontramos el tema de maximizar el valor patrimonial de la empresa. El valor patrimonial de la empresa está justamente en la parte de patrimonio, en la parte derecha del estado de situación financiera, que se llamaba balance general. Y en esa parte nosotros tenemos que tener una proporcionalidad adecuada de acuerdo al objeto social, de cuál es la cantidad de patrimonio contra la cantidad de deuda que tenemos. Es decir, la solvencia, los ratios de solvencia son importantes en este momento. Maximizar el valor actual de las inversiones también es importante. La vez pasada estábamos verificando que dependiendo de la cantidad de inversión que tengamos, los flujos futuros y el costo del capital, vamos a saber cuánto es la rentabilidad en el tiempo de este proyecto, lo que se denomina el valor actual neto. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar mentalmente la fórmula del valor actual neto para recordar más o menos, es así. Decíamos que el valor actual es igual a la sumatoria de todos los beneficios J entre 1 más I a la J, desde cuando J tome el valor de 1 hasta cuando es N, son los valores actuales. Es decir, todos los flujos o beneficios que voy a tener en el futuro los traigo a valor presente a un costo de capital. Costo de capital que vamos a aprender esta tarde cómo se calcula. Esto era un valor actual, es decir, todos los beneficios que voy a obtener de un emprendimiento o de inversión los voy a traer a valor presente. Pero si yo le resto la inversión que hizo posible justamente estos flujos, que es la inversión inicial, ahí encontraría el valor actual neto. ¿Y por qué es neto? Porque ya le estoy restando la inversión a tiempo de hoy. Todo esto se da a tiempo de hoy, ahora. Es decir, puedo tener, por ejemplo, la inversión inicial acá, y acá tengo el beneficio 1, el beneficio 2 y el beneficio N. Y todo corre a un costo de capital I. Es decir, este dinero está corriendo en el tiempo a este costo de capital. Estoy asumiendo que el costo del capital es el mismo a lo largo del tiempo. Todos estos beneficios los traigo a valor presente, desde el periodo 1, 2 hasta N. Entonces, trayendo todos los flujos o beneficios futuros a valor de hoy y le resto la inversión, esto es negativo y todo esto es positivo, entonces tengo el valor actual neto, que es la verdadera rentabilidad desde el punto de vista monetario, pecuniario, de una inversión en un emprendimiento, es decir, de una inversión en una idea de negocio. Si eso es así, si nosotros estamos calculando lo posible para obtener el mayor valor actual neto posible de una inversión, tendríamos que determinar también cuáles son las inversiones más adecuadas. Es decir, yo puedo hacer un emprendimiento con 1 millón, el mismo emprendimiento lo puedo hacer con 2 millones. Pero los flujos que me produce 1 millón son diferentes a los flujos que me producen 2 millones. Lo cierto es que en todo emprendimiento, cuando yo invierto 1 millón, me dispone de una cantidad de flujos o beneficios en el tiempo. 1 millón, 1 sol, y son casi los mismos flujos. 1 millón 100 soles, más o menos los mismos flujos. 1 millón 200, tendríamos que decir hasta qué punto la inversión que estoy haciendo cambia de manera relevante los flujos que hagan posible una diferencia muy sustantiva del valor actual neto. Ese estudio, que es un estudio dinámico, que se usa inclusive en software especializado, lo podemos hacer también con Excel, hace posible la maximización del valor actual de las inversiones, el segundo renglón. ¿Cómo maximizar el valor de las inversiones? ¿Cómo poner, esta es la inversión máxima que yo necesito? Puedo invertir más, pero ese adicional, ese más que me voy a invertir, por ejemplo, puedo invertir 2 millones en lugar de 1 millón, pero me da valores actuales netos bastante relevantes.
puedo invertir 5 millones, pero el diferencial entre el BAN de 5 millones con el de 2 no es tan importante. Sin embargo, el riesgo de tener 5 millones en inversión es mucho más relevante que teniendo 2 millones. El costo del capital de 5 millones es mucho más importante que tener solo 2 millones. Entonces llega un momento en que aun cuando yo tenga la capacidad de invertir más dinero, ya no me interesa invertir más dinero porque no voy a obtener más rentabilidad financiera. ¿Cómo calcular cuánto es la cantidad máxima de poder invertir en un emprendimiento que me permita tener valores actuales netos relevantes o importantes? Entonces eso sí me interesa. Me interesa más que vender ahorita, bajar los costos, bajar los gastos. Me interesa también eso, pero fundamentalmente el tema financiero es un tema de largo plazo, fundamentalmente. Es mucho más importante que el de corto plazo. El de corto plazo lo puedo suplir con algunas estrategias. Puede ser hasta inclusive cuestiones anecdóticas. Puede disponerse hasta inclusive algunas tácticas que sean solamente circunstanciales. Aplico algunas operaciones que solamente evoquen una cantidad de mercado y un segmento de mercado específico. Pero cuando estoy tomando decisiones estratégicas de largo plazo, de largo aliento, ahí cambian las cosas, porque necesito generar ya estructuras, una política de desarrollo que me permita justamente lo que estamos mencionando ahí: maximizar el valor patrimonial, maximizar el valor actual de las inversiones. Y por último dice incrementar la riqueza de los accionistas. ¿De qué manera incremento la riqueza de los accionistas? Bueno, el valor de la acción es importante. Es decir, el valor de la acción podría ser unitario en el momento que estamos haciendo un balance de apertura, en el momento que generamos la actividad económica. Pero cada vez que tengamos utilidades en el tiempo y estas utilidades acumuladas o estas utilidades retenidas estén disponiendo en el libro de acciones e inversiones de la empresa un diferencial de cambio, entonces va a haber un incremento del valor de la acción. Mientras incrementemos el valor de la acción, estamos generando valor a los accionistas, ¿no? Más o menos por ahí va el asunto. Y hay una recomendación final que dice no olvidar que todas las políticas o decisiones financieras en el marco de un plan estratégico deben estar orientadas al logro de este objetivo, es decir, de estos objetivos de incrementar el valor del accionista. Para maximizar las utilidades, hay algunos objetivos importantes, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es mayores ventas, ¿no? Pero aquí hay que detenernos un poco. Las mayores ventas o el incremento de las ventas va asociado también con el incremento de capital de trabajo. Si yo incremento la cantidad de ventas, estoy incrementando el Q de la producción. Y el Q de la producción, es decir, la cantidad de productos que yo voy a sacar, necesita una cantidad de capital de trabajo que se disponga para hacer justamente las órdenes de producción para la fabricación de esos productos, o las órdenes de compra para comprar esos productos si los voy a comercializar, o las órdenes unitarias de insumos si es que yo voy a sacar un producto intangible. De tal manera que cada vez que yo incremento las ventas, necesariamente necesito generar un incremento en el capital de trabajo corriente. Entonces no es solamente decir, bueno, hay que incrementar las ventas y se acabó. No, tenemos, en el momento que tomamos la decisión, en el momento que el mercado toma la decisión de comprarnos más y comprarnos mejor, en ese momento debemos financiar el desarrollo. Hay que financiar ese desarrollo. El desarrollo se financia. Se puede pagar el desarrollo, obviamente, pero se tiene que financiar. Ahora, no quiero decir que vamos a prestar dinero. El dinero puede provenir de las fuentes internas como también de fuentes externas. Es decir, puede provenir de las utilidades, de los remanentes de utilidad, de la inversión interna, de la inversión de copartícipes, de material o fiduciario fresco o capital fresco a los accionistas, o de terceros. Y el tercero puede venir de los proveedores operativos, de los proveedores financieros o de terceros proveedores que no tengan nada que ver con nuestro producto terminado. Entonces tenemos múltiples oportunidades de financiamiento sobre este capital de trabajo en función al crecimiento de la empresa. Lo otro, como objetivo, hay que menorar costos y menorar gastos. Eso es un tema tácito. Menorar los costos y menorar los gastos es un tema tácito. Menorar los costos, ¿qué significaría? Significaría ser más eficientes. Es decir,
si nosotros tomamos la regla básica de la eficiencia, digamos que es esta. La eficiencia viene a ser un cociente entre el número de recursos utilizados adecuadamente, entre el número de recursos disponibles para su utilización. Más o menos así. Quiere decir que cada vez que yo soy más eficiente, estoy utilizando la mayor cantidad de recursos que tengo disponibles para utilizar. Si vamos a suponer tengo solamente 10 recursos que me están dando, esos recursos están en el denominador, acá está, tengo 10 recursos que me han dado. De esos 10 recursos estoy utilizando solamente 6 recursos. 6 recursos están en el numerador. ¿Cuánto sería la eficiencia de esta persona que le están asignando los recursos? 0.6. También se podría decir que es 60% eficiente en esta parte. 60% eficiente. ¿No es cierto? Nosotros no hemos medido la eficiencia hasta cuando no ha habido la gran competencia, y ahora todos estamos en competencia y estamos comenzando recién a medir la eficiencia. ¿Por qué medimos la eficiencia? Medimos la eficiencia sencillamente porque tenemos que minorar los costos. Tenemos que minorar los costos. El tema de gastos es un tema que puede estar chocando con el costo fijo, y lo veíamos en el tema del punto de equilibrio, ¿correcto? Pero ese está chocando con el costo fijo. En el tema de gastos, en el tema de costos, estamos chocando con la producción. Entonces, si nosotros tenemos 10 recursos que están disponibles para entrar en operación, pero estamos usando solamente 6, hay 4 recursos que están parados ahí. Sin embargo, están incrementando los costos. Chequemos el asunto por ahí, pongámonos a pensar el detalle de cómo funciona este tema que se llama ingeniería financiera, ¿correcto? Esos 4 activos o bienes de capital que yo tengo de más porque no los estoy utilizando, están generando costo. Y ahora tú me dices, pero ¿dónde está el costo? Bueno, para empezar, la depreciación. Ese para arrancar. La depreciación está incrementando el costo del producto. ¿Quién lo está pagando? El cliente. No lo estamos utilizando. Pero si lo paga el cliente, necesita ponerse un precio más alto, precio que el cliente no está dispuesto a pagar, porque el cliente paga el precio de mercado. ¿Correcto? Entonces, si tú quieres disminuir por ahí, tú tienes que disminuir esa depreciación. Para disminuir esa depreciación, tú tienes que quitar ese activo que no usas dentro de tu cuadro de producción. Y para que sea 100% eficiente, has tenido que poner 6 recursos que estoy utilizando adecuadamente entre 6 recursos que me están dando disponibles, listos para entrar en operación. Porque los otros 4 los devuelvo, no los puedo utilizar, no los voy a utilizar. ¿Correcto? Entonces, por el lado de la eficiencia, que normalmente puede ser un cociente bastante sencillo, y todo el mundo decía, bueno, el eficiente, ¿quién es? El eficiente es el que hace bien el trabajo. No, no necesariamente. Ya ves que no. Porque esta fórmula me está llevando directamente a la utilidad. Directamente a la utilidad. ¿A cuál utilidad? A la utilidad que genera valor, que eso es lo que vamos a ver esta tarde. Entonces estamos generando más o menos los elementos contextuales que va a definir el gran concepto de generación de valor o creación de valor. Tiene algunas ventajas, ¿no? La ventaja más importante, creo, es que se calcula de manera idónea la utilidad operativa, ¿no? Y el cálculo de la utilidad operativa, si nosotros vemos solamente un cálculo bastante traído a los cabellos, sería ventas menos IGB, menos costos de ventas, menos gastos fijos, o gastos administrativos, gastos de ventas. Con eso tenemos utilidad operativa. Hacemos un ejercicio mental rápidamente, ¿no es cierto? En nuestros resultados, ¿qué tendríamos? Ventas menos IGB. Le restamos costos de ventas y ¿qué obtenemos? ¿Aló? Utilidad. Correcto. Le restamos gastos administrativos y gastos de ventas y ¿qué obtenemos? Utilidad operativa. ¿No es cierto?
esa facilidad con que hacemos la utilidad operativa es por una metodología, es por la metodología de la ley del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Y después hacemos todos los deducibles, financieros inclusive, y calculamos luego el impuesto a la renta y luego la utilidad neta, ¿no es cierto? ¿Qué otra ventaja tenemos? La determinación bastante sencilla también del capital de trabajo. El capital de trabajo lo disponemos como la cantidad de costo que tienen los productos en la línea de producción para un periodo. Y que contablemente nosotros decimos es activo corriente menos pasivo corriente, etc., ¿no? Pero lo cierto es que esto tiene que estar asociado a la cantidad de producción. Pues esa cantidad de producción que estamos normalmente siempre haciendo órdenes de producción nos dispone de una cantidad de capital de trabajo. Lo otro viene a ser el tema de los gastos de administración y los gastos de ventas, que forman parte también del capital de trabajo. Capital de trabajo de inversión, operativo, y capital de trabajo considerado como costo fijo. Las desventajas es que esto siempre es a corto plazo, es decir, podemos hacer ese estudio, pero lo hacemos por orden de producción, o lo hacemos calendarizadamente, ¿no? Por ejemplo, mensual, quincenal, o lo podemos hacer también por periodo, o lo podemos hacer también por estación, ¿no? Dependiendo la estacionalidad del producto, ¿no? Entonces eso no tenemos una estandarización, sino eso realmente depende. Luego también se ignora el riesgo y la incertidumbre. Para nada, no hay nada que nos pueda garantizar de que esto va a ser posible. Nadie te garantiza que esto va a ser posible, ¿no? Es un futurible, podrías advertir lo que podría pasar, ¿no? Pero no hay cómo hacer la medición. Y aquí tenemos un tema importante, porque es importante saber, vale la redundancia, si es que esto va a suceder o no va a suceder. Y lo cierto es que el hombre siempre ha tratado de saber si es que hay algo que va a pasar o no. Queremos saber el futuro, pero nadie sabe adivinar el futuro, solamente Dios lo sabe, ¿no? Pero lo que sí podemos saber es cómo poder advertir un porvenir. Eso sí podemos. Nosotros podemos saber cuál puede ser nuestro porvenir, pero no podemos saber cuál va a ser nuestro futuro. ¿Y cómo puedes advertir cuál va a ser el porvenir? Porque para cada hecho, cada decisión, tú puedes calcular cuál es el nivel de riesgo que tiene tu decisión. Eso sí lo puedes calcular. Y si tiene alto nivel de confianza, tú necesitarías saber con qué probabilidad de ocurrencia esto podría pasar. Y si tú tienes la cantidad probable de que esto podría pasar, entonces estás disminuyendo la cantidad de riesgo. Pues un tema de tan corto plazo como maximizar las utilidades, no es posible. No tenemos data histórica para poder hacer ese trabajo estadístico. Entonces se ignoran los riesgos y la incertidumbre. Estamos un poco en el limbo, ¿no? Y el financiamiento obviamente es a corto plazo, y normalmente cuando el financiamiento es a corto plazo, normalmente el financiamiento es caro. Es decir, si no tienes un sistema revolving de financiamiento a largo plazo para que te dé un abastecimiento calendarizado de dinero a corto plazo, que eso sería más barato, normalmente una solicitud al sistema de una cantidad dineraria a corto plazo siempre es cara. Cuando es súbita, intempestiva, es más cara todavía. Para maximizar el valor patrimonial, que es el otro tema, el segundo punto a largo plazo, el objetivo es generar valor económico para la empresa. ¿Cómo generamos valor económico para la empresa? Ese es como objetivo. Y obviamente con ello es incrementar el valor de las acciones de la empresa. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas es que esta parte sí tiene un horizonte de largo plazo. Esto sí yo puedo determinar más o menos el tiempo a por lo menos 2 o 3 ejercicios económicos y mantener una política de desarrollo que vaya en ese sentido. Es decir, mantener la misma decisión, la misma intención de hacer las cosas y no moverlas hasta su cumplimiento o hasta que esté cerca del cumplimiento del horizonte de lo que me he planteado, ¿no? Entonces, esto sí es un poco más ordenado, ¿no? Reconoce también el riesgo y la incertidumbre. ¿Por qué? Porque se basa en eventos. Y la cantidad de eventos
se están disponiendo son fácilmente identificables. Y en cada evento que ha sucedido o que va a suceder, yo puedo saber cuál va a ser el resultado. Entonces ahí nomás yo puedo saber con qué nivel de probabilidad están ocurriendo las cosas. Entonces es un poco diferente a lo que veíamos antes, ¿no? Y el otro tema importante es el tema del apalancamiento. Hay una relación entre el apalancamiento y la estructura global. El apalancamiento como la relación que hay entre el tema patrimonial y la deuda a corto y largo plazo. Y la parte estructural como los porcentajes que se imponen tanto de activo corriente, activo no corriente, pasivo no corriente y patrimonio. Hay una relación ahí que es importante. Ahora, mencionamos en un momento que Samuelson, un reconocido economista, propalaba siempre esta premisa, ¿no? Decía, si tienes una muy buena estructura financiera, no tendrás problemas económicos. Y por otro lado, si tienes una muy buena estructura económica, no tendrás problemas financieros. Pero no nos dijo Samuelson cómo encontrar la mejor estructura. Eso no nos dijo. ¿Eso se cumple? Sí se cumple. En un nivel de confianza encima del 95%, esa premisa de Samuelson, sí, a quien le dieron el premio Nobel de Economía, sí se cumple. Pero lo que no nos dijo es cuál es la receta para encontrar la mejor estructura. Es decir, ¿qué porcentajes son los más adecuados para mi empresa? Eso no lo sabemos. No hay un algoritmo para poder calcular eso. No hay una forma para poder calcularlo. Pero si nosotros tomamos decisiones desde el punto de vista operativo, de gestión de riesgos, de financiamiento, de inversión adecuados, llegamos a una estructura donde no hay distorsiones económicas ni financieras. Cuando no hay ninguna distorsión económica financiera, hemos logrado la mejor estructura. Recordemos de qué estamos hablando. Esto es un estado de situación financiera o balance. Y acá tenemos el activo corriente, el activo no corriente o activo fijo, el pasivo corriente, el pasivo a largo plazo y el patrimonio. Cuando estamos diciendo que esta estructura, que es una estructura financiera, está bien estructurada, es decir, cuando decimos que está bien proporcionada, por ejemplo, esto es 60%, esto es 40%, esto es, digamos, 30%, esto es, digamos, 40%, esto es 30%. ¿Cuánto suma todo? Suma 100%. 100% en el activo, 100% en el pasivo patrimonio. Entonces, si estamos logrando una estructura financiera que no distorsiona para nada el normal desenvolvimiento de todos los procesos de producción, de gestión, tanto desde proveedores hasta los clientes, y mantenemos una circunstancia sin crisis en la empresa, estamos llegando al logro de la mejor estructura financiera. Si esto está bien estructurado, no tendremos problemas económicos. Es decir, nuestro estado de resultados, este es un estado de resultados o de ganancias y pérdidas, ventas netas, costo de ventas, gasto de administración, gastos de ventas, gastos financieros, impuesto a la renta, utilidad neta. Y de repente algunas deducciones en el camino. Si esto está bien estructurado, esto será positivo. Si esto está bien estructurado, no tendremos ningún inconveniente para tener posibilidades de futuro. Estos son los resultados, economía, esta es la posibilidad de futuro, finanzas. Pero, como repito, nadie nos dijo cuál es la mejor estructura. A ver, dame una fórmula, yo pongo los datos de mi empresa y que me diga qué porcentajes son los mejores. No, eso forma parte de la praxis. Un pequeño cambio que haya en el mercado distorsiona la estructura de una organización. Una decisión desatinada que tenga en la empresa distorsiona la estructura de la organización. ¿Correcto? Entonces, tanto internamente como externamente, distorsiona, hay un impacto, ¿no es cierto? El otro día estábamos viendo cómo Nouriel Roubini, que es un economista bastante connotado,
mencionaba el tema de la teoría del caos, ¿no? Y ese es el efecto mariposa. El efecto mariposa es el hecho de que yo pueda tomar una decisión ahora y eso impacte para mi porvenir. No para mi futuro, porque no sé cuál es el futuro, pero sí puedo advertir un porvenir. Es decir, yo tomo una decisión y yo sé lo que podría pasar. Lo que podría pasar, yo lo sé. Yo no puedo saber cuál es el futuro, es decir, de acá en 5 años, ¿dónde voy a estar? Pucha, no sé. Yo realmente no sé. Pero si es que, por ejemplo, yo me subo a esa cornisa y me tiro acá, es bastante probable que en 1 hora esté en el hospital. O sea, puedo advertir mi porvenir. Puedo advertir. Si tengo la escalera y necesita de agua y bajo corriendo sin zapatos, es bastante probable que me pueda caer. Esas cosas son el porvenir. Sí puedo advertir, pero si me pongo mis zapatos y bajo despacio, es bastante probable que no me pase nada. Entonces, estas cosas son el efecto mariposa. El efecto mariposa se basa en un conocimiento científico que es la teoría del caos, que es una fórmula del tamaño de la pizarra, una fórmula económica. Y eso decía, desde cuando estudiaron esto, estamos hablando de 1961, 62, que cuando una mariposa vuela en un lado del mundo, en un lado antagónico está sucediendo un tifón. Y estos investigadores comenzaron a investigar sobre eso y lograron más o menos encontrar una fórmula matemática que pueda sustentar esa aseveración. Y luego han venido más economistas, y efectivamente eso es lo que sucede, eso es lo que pasa, es una disyuntiva. Alternativas que son mutuamente excluyentes, que tienes que tomar una decisión. Pero esa decisión que tomas tiene un impacto. Y ese impacto, en el caso de una empresa, es un impacto económico que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que lograr en lo posible generar la mejor estructura económica financiera, pero que no haya distorsiones en la empresa, para que no generen crisis, tanto internamente, que sí podemos controlar, y externamente, que es una variable que a veces no se puede controlar. Por ejemplo, la variable incremento del dólar no se puede controlar. Yo no puedo decir mañana que aparezca el dólar a 2.5 porque voy a comprar. No puedo decir. ¿Quién regula eso? El mercado. Y a veces ni el mercado. A veces lo regula el Estado. Y a veces ni nuestro Estado. A veces lo regula otro Estado. Y a veces lo regula otros mercados. ¿Correcto? Lo que sí tengo que tener bastante cuidado es que el impacto de ese cambio genere un cambio inmediato en la estructura, en mi estructura interna, tanto económica, financiera, de mi organización. ¿Qué estamos más o menos armando hasta acá? La importancia de estos elementos conceptuales que van a ocasionar el gran concepto que se llama generación de valor o creación de valor. Y obviamente tiene también sus desventajas. Y esas desventajas, como ya habíamos mencionado, están en función a las decisiones, ¿no? Acá tenemos un cuadro ya que resume más o menos lo que estamos diciendo. Decisiones de inversión, de financiamiento y decisiones de dividendos para maximizar el valor de la empresa. Pero nos vamos a centrar en una idea bastante importante que dice tipo de financiamiento, en decisiones de financiamiento. Y dice, debe ajustarse a las características de activos a ser financiado. El financiamiento. Siempre se ha escuchado que dicen, bueno, voy a sacar un financiamiento, muy bien, entonces voy a hipotecar un bien. Y el hipotecar el bien es lo más oneroso que puede suceder en un financiamiento, sobre todo bancario. Estoy diciendo en el sistema financiero, pero ahora me voy a centralizar a bancos, sobre todo bancario, ¿no? Es bastante oneroso, bastante caro. Es como cuando hacemos una alianza estratégica y hacemos un consorcio, por ejemplo, es lo más caro, pero el Estado lo exige por razones de una norma, de una ley. Pero si es que yo quiero hacerlo de manera privada, hay otros tipos de contratos que son menos onerosos. De la misma forma, dependiendo del tipo de activo que yo tenga que financiar, es el tipo de financiamiento y es el tipo también de título valor. Es decir, tengo que escoger el tipo de financiamiento más adecuado y después del tipo de financiamiento, el tipo de título valor más adecuado para el financiamiento del activo. ¿Correcto? Entonces, no tengo que elegir cualquier tipo de activo,
y le pongo cualquier tipo de financiamiento, porque ese producto financiero ya está diseñado en el banco, ¿no? Es al contrario, antes de repente era así, ¿no? Pero ahora no. Ahora yo diseño mi tipo de financiamiento que de repente no tiene ese producto el banco, pero el producto ahora, por un tema de competencia, los bancos se están ajustando a este requerimiento, al requerimiento de su mercado. La gerencia de finanzas, ¿qué tipo de gestión tiene que hacer la gerencia de finanzas? Y bueno, es sobre los activos y sobre los pasivos. El directorio tiene que ver con la connotación estructurada del patrimonio, que es lo que hace con el patrimonio y cómo maneja el patrimonio. Sin embargo, la gerencia hace el tema de la gestión de los activos y los pasivos. Y en el tema de la gestión de los activos, los objetivos son minimizar la cantidad de inversión en capital de trabajo. Mientras tenga la menor cantidad de capital de trabajo metido en la empresa, es mucho mejor. Entonces aquí aparentemente hay una contradicción. No hace ni siquiera 10 minutos que acabamos de decir que cada vez que nosotros crecemos en cantidad de ventas necesitamos mayor capital de trabajo, ¿no es cierto? Y eso es cierto. Crecemos en ventas, necesitamos mayor producción, necesitamos mayor capital de trabajo. Entonces, ¿de qué manera estamos minimizando la cantidad de inversión en capital de trabajo? Porque el costo variable unitario del producto debería disminuir. Debería disminuir. Yo vendo un producto en 10. El costo variable unitario es 8. El margen de contribución unitario bruto es 2. ¿Cierto? Muy bien. Pero eso si es que hago 100 productos. Pero si hago 1000 productos, el costo variable unitario sería más de 8 o menos de 8. Ha sido una pregunta. Menos de 8. Debería ser menos de 8, ¿no? Y no me digan que es economía en escala. No, es un tema de productividad. Más de economía en escala. Yo hago economía de escala cuando estoy determinando cantidades desembolsables a insumos dentro de una línea de producción. Por ejemplo, estoy comprando para hacer el empaque, estoy comprando, vamos a suponer, 4 metros cúbicos de tetra o de cartón para hacer empaques, 4 metros cúbicos. Ahora estoy comprando 20 metros cúbicos. Entonces pacto con mi proveedor que por comprar más metros cúbicos que me baje un poquito el precio. ¿No es cierto? No estoy hablando de eso. Porque eso sería bastante sencillo, pues todos los proveedores ya tienen una tabla, si les compras más te va a bajar un poquito. No necesito contratar un gerente para hacer eso. Capacito a cualquier persona, un analfabeto, lo capacito por 20 horas y me hace ese trabajo en logística. Y lo hemos probado en una tesis. Y de repente trabaja mucho mejor, más suspicacia, porque quiere quedarse con la chamba, que el profesional que estaba ahí en ese puesto de logística, haciendo el mismo trabajo. 20 horas de capacitación de una persona que no sabe leer ni escribir. Probado científicamente. Entonces, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es de productividad. Y ahí es el tema. Pero ¿cómo? Si este es un tema de finanzas, yo me matriculé en un tema de finanzas y me están hablando de producción. No podemos hablar de finanzas modernas, ahora actualmente, 2007 la fecha, si no hablamos de productividad. No podemos hablar. Porque lo que queremos lograr es llegar a la velocidad de la rentabilidad. No hay que olvidarse. A eso queremos llegar. ¿Con qué velocidad de rentabilidad va a tener mi negocio? No puedo estar a la velocidad de lo que requiere la ley de impuesto a la renta. No, ese es para el Estado. Y para el Estado cumplo para el Estado. Muy bien. Toda esta parte de contabilidad, esta parte de impuesto a la renta, todo ya perfecto. Y esta parte hacemos negocios. De eso estamos hablando. Con la misma información que hacen estas personas que trabajan para la SUNAT, con la misma información voy a hacer negocios desde el punto de vista contable. ¿Con qué visión? Con esta nueva visión de las finanzas, creando valor. ¿Cómo? De esta forma. Primero estos conceptos. Desde el punto de vista de la gestión de los pasivos, también tenemos algunos objetivos. Primero, la gestión del endeudamiento. Y la gestión del endeudamiento pasa por no generar más días que los necesito. Si yo genero más días de endeudamiento que los que necesito, lo único que estoy haciendo es incrementando mis gastos financieros. Es lo único que estoy haciendo. Entonces, productos, por ejemplo, como este, hay un financiamiento de cada millón por cada 30 días. Entonces te doy
millón para 30 días, 1 millón para 60, 1 millón para 90, 1 millón para 120, o 2 millones para 30 días, 2 millones para... Pero resulta que si es que yo necesito 1.175.827.33, no, o elijo 1 millón o elijo 2. Y lo necesito para 43 días, pero el día 43 voy a devolverlo a las 10 de la mañana. No, agárrate 60 días. Y ahora el producto es el producto que diseña el mercado. Y yo quiero 1.257.823.44. Esa es la cantidad de dinero que necesito, no más, ni un céntimo más. Y lo necesito para 43 días. Cuéntame 42 días exactos. Y el día 43 hasta las 10 de la mañana. Porque 10 y 1 minuto, ese minuto no te voy a pagar el costo financiero. Le digo al banco. ¿Por qué me puedo poner en esa situación ahorita? Porque tengo una buena idea de negocio. Y segundo, porque plata como cancha, como dice el alcalde. Dinero sobra. Sobra. 44% del capital disponible para poder generar inversión interna no se ha utilizado el año pasado. Un escándalo, es un escándalo, no hay ideas. Pero eso no es una buena noticia, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque se ha tenido que suplir de ese 44% casi el 60%. ¿Cómo? No es congruente. ¿De dónde ha venido esa plata? Y probablemente ha venido de dinero negro, lavado de activos. Es decir, la gente ya no se endeuda con banco, pone billete. ¿De dónde? Sabe Dios de dónde. Entonces, ¿hay dinero en los bancos? ¿Hay dinero bueno, dinero blanco? Hay dinero. Hay. Entonces, yo tengo que poner ahora mis condiciones al sistema financiero para que ellos puedan hacer sus colocaciones. Esa capacidad de negociación, que de repente es momentánea, pero existe ahora, tiene, digamos, el empresario, las empresas. Entonces puedo elegir la cantidad de días, la tasa, bueno, es negociable, sobre eso no estamos hablando nada de tasa, estamos hablando de plazos y condiciones, menos de tasa. La tasa es negociable. ¿Por qué? Yo no puedo pedir una menor tasa, no puedo exigir una menor tasa si soy un cliente riesgoso, ni hablar. Ahí me pongo del lado del banco. El banco que cobre su tasa, su prima y su tasa de riesgo. Si yo soy un cliente que no he cumplido con el sistema financiero, que he sido moroso y que tengo que probar que no lo soy ahora, tengo que probar que tengo una buena idea, tengo que probar que he cambiado, tengo que probar, y eso tiene un costo. Y el costo se refleja en el costo del capital del dinero. En ese sentido, si este cliente ha tenido ese comportamiento crediticio, que el banco le cobre. Pero si por el contrario, el cliente está trayendo buenos negocios para el banco, es un buen pagador, tiene un flujo que no distorsiona la actividad operativa y que mantiene valores actuales netos que son probablemente beneficiosos, entonces el cliente puede exigir una menor tasa. Pero de eso no estamos hablando acá, ese es un tema negociado. Lo que estamos hablando acá en este diplomado es de cuestiones eminentemente técnicas. El otro tema es un tema de negociación, ¿correcto? Bien, el tema de la gestión de los tributos por pagar. Aquí aparentemente no tenemos mucha flexibilidad, pero podemos hacer uso, por ejemplo, de escudo fiscal. Por ejemplo, comenzamos a calendarizar los pagos, hacer escisión de flujos de caja con el propósito de poder tener mayor tiempo para poder pagar impuestos. No es eso evadir impuestos, pero sí es eludir el impuesto, que es algo inteligente, el conocimiento de la norma, y eso es lo que gestiona el gerente, ¿no? Por otro lado, la gestión patrimonial. La gestión patrimonial está dispuesta fundamentalmente por los accionistas, por los propietarios de la empresa o también por el directorio que puede ser accionistas o propietarios y también terceros, pueden ser parte del directorio también, ¿no? Pues, los que dictan las políticas. Y el otro tema, el tema de los pasivos, es minimizar los costos de capital, que, como repito, es un tema negociado, cómo minimizar los costos de capital de préstamo. Eso depende fundamentalmente del riesgo. Y por último, estas ventajas competitivas que son tácitas,
Los activos, el valor actual neto tiene que ser superior a cero. Obviamente, si yo tengo un valor actual neto, este tiene que por lo menos los flujos futuros pagar el costo del capital. Paga el costo del capital y lo que queda es realmente la utilidad financiera, ¿no? Por otro lado, tenemos también que la tasa interna de retorno, tiene que ser mayor que el costo promedio ponderado de capital. Estas siglas están en inglés WACC, es el costo promedio ponderado de capital. Entonces, si la tasa interna de retorno, que es la rentabilidad financiera de un negocio, supera el costo del capital del negocio, entonces obviamente es positivo esto. Si es que es al contrario, si la rentabilidad, que es la tasa interna de retorno, la rentabilidad de un negocio, es menor que el costo del capital del negocio, entonces esto no va. Es más costoso de lo que yo puedo hacer posible rentabilizar. Entonces la idea es que los valores actuales netos sean teóricamente mayores a cero y las tasas internas de retorno sean superiores a los costos de capital. Ahora, esto es teórico, ¿no? Teórico. ¿Por qué es teórico? Porque en la vida real hay muy pocas personas que pueden echar a andar un proyecto cuando el valor actual neto es mayor a cero teóricamente. Es decir, por ejemplo, vamos a suponer, valor actual neto mayor a cero, allá. ¿Cuánto es el valor actual neto? Un sol. Es mayor a cero. Entonces, si voy a ganar un sol, o sea, ¿cuánto tiempo va a ser el proyecto? 25 meses. Y en 25 meses, ¿cuánto voy a ganar? Un sol. ¿Será interesante ganar un sol después de 25 meses? Acuérdense que la respuesta profesional no es sí ni no, la respuesta es depende. Te da tiempo para pensar. Depende. ¿Por qué depende? Porque si esto, por ejemplo, es un PIP, proyecto de inversión pública, entonces quizás si es que se va a ganar un sol en 25 meses, esto es bueno. ¿Por qué? Porque no estoy pensando en rentabilizar una inversión, porque es dinero del Estado. Lo que estoy pensando es lograr un objetivo, cumplir un objetivo, lograr una meta. Eso estoy pensando. Si este proyecto va a ser el proyecto de una carretera que va a lograr disminuir los costos de operación de los agricultores para que saquen sus productos, generen mayor rotación, generen menos tiempo de costo de capital y menos tiempo operativo, le den más vueltas al año a su negocio, yo creo que para todo el Estado es bueno. Si esto va a generar una obra pública de, no sé, pues de repente una línea de conducción de agua que va a traer como consecuencia la disminución de las enfermedades gastrointestinales de los niños de una población de 5.000 personas, creo que eso es bueno, así se gana un sol. Correcto. Pero si nosotros estamos hablando no de proyectos de inversión pública, sino estamos hablando de negocios, los valores actuales netos están en función a políticas de inversión. Entonces, una política de inversión, por ejemplo, para los retail, es esto. El valor actual neto tiene que ser igual a 1.25 la inversión inicial. Esta es una política de inversión de los retailers, es decir, cada vez que hacen un centro comercial, el valor actual neto del centro comercial tiene que ser 1.25 la inversión inicial. ¿Cuánto fue la inversión inicial? 60 millones. 1.25 de 60 millones tiene que ser el valor actual neto, si no, no invertimos. Otra política de inversión, valor actual neto, igual 0.85 la inversión inicial. Productos inmobiliarios de empresas peruanas. Una empresa peruana va a ser un centro empresarial, ese centro empresarial tiene una inversión. El 0.85 de esa inversión tiene que ser un mínimo del valor actual neto para poder entrar en la inversión, si no, no entra. Entonces esto tiene que ser no un igual, sino un mayor o igual. Y así, normalmente las políticas de inversión están en función a los valores actuales netos. Una cantidad o un índice multiplicado por la inversión tiene que ser el valor actual neto. Y eso normalmente siempre es sobre la inversión o parte de la inversión, como el caso, por ejemplo, de las inversiones inmobiliarias, 0.85 la inversión.